Hagamos memoria. Estas son las razones por las que los maestros de Colombia no podemos votar por el que diga Uribe. Uribe nombró entre 2002 y 2010 como su ministra de Educación a Cecilia María Vélez White, quien había sido secretaria de Educación en Bogotá durante las alcaldías de Peñalosa y Mocus. Vélez White se hizo tristemente célebre por ordenar con la resolución 713 de febrero 20 del 2001 no pagar salarios a los maestros de ADE como retaliación contra estos por participar en 2001 en un paro de FECODE. Aunque Pastrana fue el autor del decreto 1278 del 2002, fueron Uribe y Vélez White quienes lo defendieron ante la Corte Constitucional para evitar un estatuto único de la profesión docente. Solo 6 días después de posesionado, el gobierno Uribe expidió el decreto 1850 de agosto 13 del 2002, con el cual, desde su trabajar, incrementó la carga laboral y con ello las enfermedades en el magisterio. No contentos con lo anterior, en diciembre 10 del 2002 expidieron el decreto 3020 que elevó el número de estudiantes por docentes o relación técnica, contribuyendo al hacinamiento y a la sobrecarga laboral del magisterio. Uribe además expidió el decreto 1844 del 2007 que, reviviendo normas como el decreto 1647 del 67, institucionalizó el efectuar descuentos por paros, buscando cercenar el derecho a la protesta y afectar el derecho al pago de primas. Desempolvando adicionalmente el decreto 1848 del 69, Uribe logró que a los maestros se les pagara un 66% de su salario hasta el día 90 de incapacidad y un 50% del día 91 al 180, afectando así a maestros con enfermedades terminales. En sus 8 años de gobierno, este señor lesionó el poder adquisitivo, pues mientras en ese periodo el IPC fue del 43,67%, el salario de los maestros solo creció en un 42,28%, con el agravante que la inflación que certifica el DANE es mentirosa. Gracias a Uribe y al artículo 81 de su ley 812 de junio 26 del 2003, los maestros del decreto 1278 tienen unas condiciones diferentes y peores a los del decreto 2277 en edad y tiempo necesario para poder pensionarse. Uribe y los correligionarios de su secta han sido además unos permanentes estigmatizadores y perseguidores de la labor docente, colocando a los maestros en la mira de actores armados ilegales con sus trinos y videos. Veamos algunos. Los problemas de adoctrinamiento político en la cátedra y de mala calidad exigen una reflexión sobre la educación pública. El país debería pensar que los niños de familias de menores ingresos deben tener la opción, la alternativa de ir al colegio público o a un colegio privado con pago total por parte del Estado. Cuando fui gobernador de Antioquia creamos 103.000 cupos escolares contratados con colegios de la iglesia, colegios cristianos, Fe y Alegría, colegios privados, con la diócesis de Urabá. Eso resultó muy bien. Los profesores eran mejor remunerados que los del magisterio oficial y se dio esa opción. Algo hicimos en la presidencia. Invito a los colombianos a reflexionar en esto que llamamos educación con alternativas, competencia y equidad. Lo que estamos es contra el adoctrinamiento. Les digo cuál es el problema del adoctrinamiento. Si llega un profesor y lo resiente, hoy contra Uribe, mañana contra otro, a ese niño le cierran las avenidas del entendimiento. En lugar de estimularle la curiosidad creativa, le crean rabia y van formando en él
no un ciudadano para la convivencia, sino una persona para el odio. Ese es el problema del adoctrinamiento. El Centro Democrático ha tenido el valor civil de criticar a un grupo que los políticos no se atreven a criticar, FECODE. Que no nos digan a nosotros radicales por criticar a FECODE. No creemos en que le siembre el adoctrinamiento, en que el adoctrinamiento le siembre odio al niño. ¿Qué supone uno? ¿Qué supone uno? Están muy desinformados ustedes por los profesores. ¿Qué supone uno? Hombre, yo les voy a pedir, ¿hacen silencio o los callamos? ¿Qué supone uno? Están muy desinformados ustedes por los profesores. Y así les choque, sigo en la batalla, porque este país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema. ¿Qué supone uno? ¿Cuántos años tenés? Cuando empezó mi gobierno, sabes chiquitico, no sabes qué pasó, ni sabes qué se hizo. Están muy desinformados ustedes por los profesores. Y así les choque, sigo en la batalla, porque este país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema. ¿Qué supone uno? ¿Aún sigues creyendo que es un asunto sin ninguna importancia? Entonces entérate, si ganan, así terminaremos todos después de que militaricen los colegios y los entreguen a privados para su operación. ¿Imposible? Ya lo hicieron antes con hospitales, empresas de servicios públicos, puertos, telecom, caja agraria y todo lo que privatizaron. Lo único que les falta por nuestra oposición es educación. De ahí su odio a FECODE y sus sindicatos, pero con Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y todo bajo su control y con un gobierno no débil en imagen como el de Duque, van a hacerlo. Ahora sí entiendes a FECODE. Tomó partido por elementales razones de supervivencia. No van contra los sindicatos, van contra la estabilidad en el empleo de todos los docentes que lo conforman. ¿Y tú te cruzarás de brazos a esperar que te dejen sin empleo? Con el saludo y el reconocimiento, las buenas tardes para todos nuestros amables periodistas. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el saludo a nuestro candidato presidente, Gustavo Petro, Francia, vicepresidente. FECODE ratifica hoy de manera institucional su respaldo, su adhesión a la campaña de Gustavo Petro, presidente, Francia, vicepresidente, un magisterio colombiano que se agrupa de FECODE, que está de cara a esa transformación del país y por eso de manera institucional hacemos este respaldo, candidato, en ese entendido que son los maestros, son las comunidades educativas en la defensa de la educación pública como un derecho humano fundamental en esa garantía de un proceso de transformación del país. ¡Viva Gustavo Petro, presidente! ¡Viva! 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 Bueno, vaya. Sí. Bueno, entonces, esta rueda de prensa, pues, además del anuncio que ya se ha hecho, tiene como objetivo hablar algo de la educación en Colombia y la propuesta que nosotros le estamos presentando a la sociedad colombiana toda. La Constitución colombiana estableció en 1991 un mecanismo de financiación que hacía que cada año el presupuesto de educación creciera más que proporcionalmente. Es decir, que fuera un porcentaje cada vez mayor del gasto público, del conjunto de impuestos que llegan
al Estado, una proporción cada vez mayor debería gastarse en la niñez, en la juventud colombiana para educarse. Ese mandato de la Constitución del 91 se frenó. Hubo dos reformas, una de Pastrana y otra en el gobierno de Uribe, que no permitieron ese crecimiento. Más o menos se ha perdido para la educación colombiana, en virtud de esas reformas, 200 billones de pesos acumulados desde entonces hasta la fecha. 200 billones que se han gastado en otras cosas. Al principio en salvar la banca privada, después en gastos de guerra, después en pagar deuda. Total es que nuestra niñez y nuestra juventud colombiana ha dejado de tener una inversión de 200 billones de pesos en su educación.